Presentación de proyecto de taller de Matemática Básica 2. El taller consiste en la resolución de una serie de problemas a través de Python. El problema 1 consiste en hallar un ángulo dentro de la visualización de un espectador hacia una pantalla. Lo que se busca es que ese ángulo sea un máximo. Y como primer inciso de este problema, tenemos la verificación de la fórmula. Necesitamos la función para poder encontrar este máximo. Y teniendo en cuenta la figura, que se forma que es un triángulo, podemos resolverlo a través de ley de cosenos, que es cuando eh, conocemos el valor de los catetos y de un ángulo. En este caso, tenemos el valor de los catetos, pero no tenemos el ángulo, entonces se despeja y queda la siguiente ecuación, la cual es la que nos ayudará a resolver esto. La verificamos a través de código de Python y trabajaba en Google Colab. Aquí dan las instrucciones de lo que se hizo y el propio código, lo cual da una salida que sí nos verifica que es correcto que podemos usar esto para poder hallar el ángulo. Ya teniendo la ecuación, eh, para estimar el máximo serán dos cosas, una gráfica y una tabla de valores. A través del código de Python generamos valores entre el intervalo que nos pide, que en este caso era de 0 a 20, para tener la gráfica, tanto la gráfica como la tabla, y ver desde ahí como cuál sería el máximo y en qué posición ocurre. En la gráfica nos dice que el máximo es de 54 grados y ocurre en la posición 2.91. Esa posición eh, es con respecto al marco de referencia de que la base de las butacas empieza a partir de 3 metros. Y la tabla de valores, donde se aprecia que entre el intervalo de 0 a 20, entre el 2 y el 3, entre el 2 y el 3 es donde se encuentra ese máximo. Ahora, para comprobar que sí sea ese máximo, eh, tocará hacer un proceso de derivación de la función y evaluarla donde la pendiente de la ecuación sea cero. O sea, evaluar donde eh, da cero la derivada. Entonces, probamos con el código de Python en un intervalo de números aleatorios dentro del mismo rango de 0 a 20. Y luego lo evaluamos en una condicional if, donde si da eh, lo mismo, si la raíz que encuentra es la misma que nos dio el máximo, entonces es la misma. Entonces si es el máximo local. Ahora, para comprobar cómo es, si es un máximo, se utiliza el teorema de la segunda derivada, donde dice que es el valor pero vuelto negativo. Y aquí en la salida, pues nos lo comprueba. Es un valor aproximado a eso, pero muy parecido. Y ahora el cuarto inciso es el valor promedio de la función. Primero lo miramos desde la gráfica, calculado de manera visual, el cual aquí solo por una aproximación está como de 35 grados, pero se debe utilizar la ecuación para comprobarlo de manera exacta. Entonces le agregamos este código al que ya teníamos, a partir del código que teníamos del inciso 1, y evaluamos con la función del valor promedio, el cual nos dio el siguiente resultado, 41.15. Como segundo problema tenemos
eh, que evaluar el modelo de una ecuación utilizada para encontrar volúmenes, en este caso con la forma de un huevo. Como primer inciso, lo que tenemos que hacer es eh, definir la función. En este caso la función está dada, pero tiene ciertas incógnitas que no impiden resolverlo. Pero aquí ya nos la dan, entonces solo es de, para resolverlo primero solo reemplazar. Ahora para visualizar la función en un intervalo dado, que en este caso es de -1 a 1, en cuenta la graficamos mediante código y esta sería. Eh, la idea es que sea parecido a un huevo porque una curva sea más prolongada y la otra sea más esférica. Esta sería un poco más punteada y esta más esférica. Y como tercer inciso, elegir los límites de integración. Teniendo la gráfica, se puede dar aquí que los límites, el límite inferior sería -1 y el límite 1, porque en todos los puntos siempre va a quedar arriba del eje Y positivo. Entonces, por eso se toma ese intervalo. Ahora para plantear el volumen, la integral del volumen, para resolverlo, se utiliza la fórmula de pi por la integral evaluada en sus respectivos límites de la función elevada al cuadrado en su respectivo diferencial de x. Y ya teníamos la función, entonces lo único que tocaría hacer es sustituir y primero simplificar y luego evaluarla en los respectivos límites, lo cual da la expresión simbólica de este resultado. Después, como quinto inciso, debemos calcular el volumen, o sea, obtener un valor numérico, el cual solo es terminar de resolver el inciso 4. Ahora comparamos con el inciso 6, comparamos los métodos. Lo único que deberíamos hacer es agregar esta función que sea que haga una diferencia entre el inciso 4 y el inciso 5 y ver cuánto hay de error. En este caso, como los dos salieron exactos, exactamente igual, no hay ningún tipo de error, entonces por ambos métodos se concluye que es lo mismo, son iguales y son válidos. Y como séptimo y último inciso del problema 2, eh, sería redondear el resultado a 4 decimales, lo cual se hace mediante esta declaración. Ahora, ¿por qué se usaron esos límites? Porque, como mencioné, en esos límites la función siempre es positiva, o sea, que no pasa la función de x siempre está arriba es mayor o igual a cero. ¿No? Si es mayor o igual a cero y se mantiene en el eje Y positivo. Y la gráfica de nuevo nuevamente. Y como tercer y último problema, en este nos pedía calcular volúmenes de una curva con una función y desde límites ya dados. Para esto nos daban un código el cual debemos de sustituir por lo que necesitáramos. Y nos pide resolver el volumen por un método de capas cilíndricas. El método de capas cilíndricas está generalizado con la siguiente ecuación. El volumen es igual a 2pi como constante por la integral de la base por la altura. ¿Cuál sería la base? La base sería el eje de rotación.
En este caso, si no hay un eje definido, sería la variable en donde va a ser la rotación. Y si hay, sería un diferencial entre la base y el eje. Y la altura sería la función. Aquí nos piden en dos casos. En el primer caso, calculamos el volumen cuando giran alrededor del eje Y. Como mencioné, cuando no hay un eje de rotación establecido, solo se pone la variable del otro eje, en este caso sería X. Y aquí está definido la integral para pi como límite inferior pi, límite inferior 0.9, límite superior pi, y por la altura que era la función que nos dieron, que era 3 por seno de x. Y en el siguiente caso, en el caso 2, si nos dan un eje de rotación, entonces la base sería un diferencial de x menos el eje de rotación. Para resolver esto había que sustituir o llenar lo faltante dentro de este código, lo cual se hizo de esta manera y nos dio los siguientes volúmenes. Ahora, este sería el código de cada uno de los problemas. Del problema 1, ejecutamos. Aquí está separado por incisos, inciso 2, 1, 3, 4. El primer inciso que era demostrar que la función sí nos iba a servir. El inciso 2, donde nos da la gráfica. Y donde por método de derivadas comprobábamos que el máximo era el que nos daba la gráfica y el valor promedio de la gráfica. Estos son códigos individuales de cada uno de los incisos. Y este es el código de problema 2. Los incisos del 1 al 7. Eh, de la definición de la gráfica nuevamente, de la gráfica respectiva, cuáles eran los límites de integración, el volumen por, por método simbólico, por volumen numérico, y la diferencia entre ambos. O sea, el comparar si eran iguales o si nos daba el mismo resultado. Y el código del problema 3, que este solo nos devuelve o nos da, mejor dicho, los resultados de los volúmenes. Este rotado desde el eje y este rotado desde un eje de rotación de x igual a 0.4. Y eso sería todo por el proyecto de taller de matemática básica 2.